Con la culminación del siglo XX, los campos audiovisuales se han desarrollado a un ritmo muy apresurado. La llegada del cine en el siglo XIX abrió un nuevo campo de experimentación. Esto ha hecho que el terreno audiovisual cuente con cada vez más artistas. Las distintas competencias artísticas han dado paso a la creación de compartimentos estancos dentro del arte audiovisual. Hoy día, diferenciamos perfectamente entre los distintos campos audiovisuales. El sonido, la imagen y la iluminación son destrezas bien diferenciadas entre ellas, pero pueden y suelen convivir dentro de un mismo proyecto, dependiendo de la naturaleza del mismo. En una película, el sonido, la imagen y la iluminación trabajan conjuntamente para conformar el resultado final, aunque cada uno tenga especializaciones y competencias propias de cada ámbito. Existen otras situaciones en las que el trabajo de algunos de los ámbitos que hemos nombrado hasta ahora puede llegar a pasar desapercibido a los ojos y oídos del común de los espectadores. Nuevamente, el ejemplo del cine es bastante gráfico. Mientras que el público se deja llevar por el atractivo y la importancia de lo visual en una película, ignora en muchos casos la contribución del sonido a la hora de crear esas mismas sensaciones que son aparentemente producidas por planos y efectos visuales. Lo mismo ocurre en el terreno de algunas artes digitales del campo visual. Cuando asistimos a un evento musical, como un festival o un concierto, o cuando disfrutamos de la música en alguna de las discotecas más actuales, en muchos casos los estímulos visuales que estamos recibiendo colaboran y contribuyen en la sensación que pretende transmitir una canción o una obra. Pero sin embargo, tienen un protagonismo más reducido. Pocos son los casos en los que el espectador medio no especializado puede llegar a imaginar que en este tipo de eventos hay un soporte visual creativo tras el cual se encuentra la mente de un artista, no menos importante que el músico o DJ que está actuando en ese momento. Pues de la misma manera que si quitamos los efectos de sonido a una película, la sensación que produce es mucho más pobre, cuando en un espectáculo musical se ausentan los efectos visuales y los juegos de luces preparados para dicho espectáculo, nos llegará solo una porción de la información artística que el show pretende transmitir. Este es el caso del VJ o video jockey. Un VJ es un artista cuyo trabajo consiste en la mezcla de clips de vídeo para un acompañamiento generalmente musical. Un trabajo que muy eventualmente suele pasar desapercibido. Pero el VJ no es el único arte visual digital que se ha desarrollado en los últimos años. Dando vida a edificios históricos, naturaleza y estructuras arquitectónicas relevantes de todo el mundo, se encuentra el mapping, una destreza artística basada en la proyección de imágenes en movimiento sobre una superficie en 3 dimensiones, transmitiéndonos la sensación de que verdaderamente éstas cobran vida. Muchos han sido los artistas que han propulsado o colaborado en el desarrollo de estas destrezas, y para empezar a tener una idea más clara sobre ellas, nos entrevistaremos con alguno de estos genios de la imagen. Nos encontramos en Madrid, una ciudad abierta y dada a todos los tipos de artes que puedan existir. Ya en sus calles podemos apreciar e interactuar con la creación de distintos artistas de todo ámbito. La capital de nuestro país ha sido en repetidas ocasiones anfitriona de grandes eventos visuales, de los que entre los más sonados se cuentan el mapping del edificio España, la increíble proyección que conmemoró los 400 años de la Plaza Mayor,
y el Festival Visual de la Luna de Octubre, en el que varios artistas tuvieron la oportunidad de exponer sus trabajos en los sitios más emblemáticos de Madrid. Hoy nos disponemos a ir al mítico edificio de Telefónica, un auténtico símbolo de la ciudad de Madrid. Allí expone la artista visual norteamericana Jennifer Steenkamp su colección de obras Naturaleza Digital. La artista, mediante complejos diseños tridimensionales, nos enseña una auténtica naturaleza diseñada mediante lo digital. La armonía de colores y la frescura de las imágenes que contemplamos es sencillamente sobrecogedora. Notamos cómo la artista juega con el espacio. Los muros desaparecen y se cubren de vida. Llena sus piezas con motivos que fluyen provocando efectos de extrañeza. Una alteración de los sentidos, imágenes ondulantes que evocan las formas de la naturaleza en movimiento y que alteran la percepción sólida y estable de la arquitectura cuando el espectador cruza la sala. Tras esta increíble visita, nos disponemos a entrevistarnos con uno de los grandes genios visuales del siglo XXI, con galerías en ciudades como Nueva York, Madrid, Milán, Ginebra y Santander. Daniel Canogar es un artista que expone su trabajo a nivel internacional, pero que reside gran parte del tiempo entre Madrid y Nueva York. Nos entrevistamos con él en su estudio en la capital para averiguar más sobre su potencial creativo y su trayectoria. Bueno, yo realmente empecé muy joven, a los 14 años, fue a través de la fotografía que me fascinó, sobre todo toda la parte del laboratorio, del revelado, de estar en la habitación a oscuras con la luz roja, la magia de ver la imagen aparecer en el papel. Y bueno, pues eran unos años de mucho disfrute del empezar a conocer y tomar contacto con la imagen a través de de la fotografía. Y bueno, poco a poco eso se fue ampliando a empezar a plantearme proyectos que tenían que ver más con instalación, ya evidentemente mucho más mayor, ya con 20 y tantos años. Empezar a pensar en lo que llamo la imagen expandida, ¿no? de la fotografía, una fotografía que se sale del marco, una fotografía que se proyecta en el espacio y sobre todo una fotografía que hace que el espectador, el público, esté rodeado de imágenes, que es lo que de alguna forma siempre me ha fascinado y sigue estando muy presente en mi trabajo. Las dificultades, pues ha habido muchas, y uno de los lemas que tengo es que no importan las dificultades, sobre todo económicas, con o sin dinero hay que buscar formas de seguir trabajando, ¿no? Cuando no hay dinero, pues trabajo con basura. Cuando hay dinero, pues trabajo con más medios, ¿no? Entonces mi vida ha sido sigue siendo un poco una montaña rusa en este sentido, pero con la idea de no usar las limitaciones como excusa para dejar de trabajar. Tras testimonios como este, es inevitable preguntarnos qué lleva a alguien a dar el salto hacia un tipo de arte tan escéptico. Yo cuando estaba empezando con la fotografía me parecía que todas mis fotos, después ya de varios años, todas las fotos siempre eran iguales, eran como rectangulares, eran planas, estaban sobre un papel fotográfico. Y tenía una necesidad imperiosa de reventar ese marco, ese formato que me parecía que estaba uniformando mucho la relación que estaba teniendo con la imagen. Y ahí muy pronto empecé a pensar en la proyección no sobre necesariamente una pantalla, sino la proyección sobre paredes, sobre objetos, sobre espacios, sobre puertas, ventanas. Recuerdo incluso unos experimentos muy divertidos proyectando a través de una ventana al edificio de enfrente y ver cómo la gente reaccionaba en la calle. Siempre había una búsqueda de salirme no solamente de
de lo que es el formato tradicional de la imagen, sino también proyectarlo sobre superficies sorprendentes o inesperadas, ¿no? Y fue ahí un poco que me di cuenta que había un enorme potencial. Además, se han ido pasando los años, la proyección, la tecnología mejora mucho, la calidad, la resolución, los lumens, las dimensiones también, que ahora son increíbles, las dimensiones con las que uno puede proyectar. Pues todo esto ha hecho que realmente pues ha sido una aventura increíble el poder ir avanzando con la tecnología de la proyección, que también ha ido cambiando tanto en los últimos años. Nuestra siguiente visita nos exige que echemos la vista atrás durante unos instantes. ¿Recordáis el Festival de la Luna de Octubre? Allí, diferentes artistas visuales expusieron sus trabajos en lugares especialmente característicos de nuestra ciudad. Y es allí donde la proyección alcanzó al director de fotografía Pablo Pro. Este madrileño proyectó las diapositivas de su proyecto Oxígeme sobre la mítica Puerta de Alcalá, un símbolo inconfundible de nuestra ciudad. Hablamos con él y esto fue lo que nos contó. En uno de mis primeros trabajos, en el año 90-91, trabajé en una productora que lo que hacían era proyecciones sobre edificios, pero con diapositivas, muy analógico. Y siempre me pareció fascinante. Me parece que puedes hasta llevar a la gente a tener una experiencia. Y bueno, para los visuales, para la gente de la imagen, siempre nos ha atraído el poder proyectar algo en gran dimensión. Y ahora el Ayuntamiento de Madrid me ha dado la oportunidad de hacer una proyección en la Puerta de Alcalá con unas imágenes mías. Y bueno, utilicé 2D y 3D para ello, y la verdad es que fue impresionante verlo en esa dimensión. Esta obra, esta pieza de la Puerta de Alcalá ha sido mi primera vez en la que yo dirijo una proyección. Otras muchas veces he participado como director de fotografía en muchas proyecciones. Y luego también tuve mucho que ver cuando en los años 2000, cuando se puso de moda el videojockey. Jugábamos mucho con la imagen y fue un muy buen laboratorio para nosotros. Pero, ¿qué significa Oxígeme a nivel de proyecto? Nos preguntamos cuál era el mensaje de la obra, y esta fue la respuesta que obtuvimos. Este proyecto Oxígeme, el proyecto fotográfico, lo que quería transmitir era la importancia de lo que es la concepción, estados prenatales y perinatales. Es un tema que investigué y me interesó en su momento. Y es un poco transmitirlo a través de la emoción a los que realmente se enganchen a ello o lo entiendan, ¿no? Creo que es un proyecto muy estético, pero creo que también tiene un trasfondo bastante profundo. Nuevamente sorprendidos por los testimonios que escuchamos, nos disponemos a pasar a la siguiente figura que pretendemos entrevistar. Muchas veces, los artistas no trabajan con un perfil de cara al público, sino que lo hacen en el anonimato, bajo el nombre de una empresa y en conjunto con otros artistas del mundo visual. Es el caso de David Cantera, que forma parte del equipo de trabajo de una de las más grandes empresas encargadas del mapping a nivel nacional,
y que incluso a nivel internacional se ha hecho notar bastante. Ellos son Romera Diseño e Infografía, llevando a cabo espectáculos en ciudades como San Petersburgo, Bucarest o Madrid. Romera Diseño e Infografía ha cubierto edificios y monumentos de todo el mundo con la luz de sus proyectores. De ordenador no empecé hasta que de Salamanca salté a Cuenca, que ahí ya tenían asignatura de vídeo, asignatura de nuevas tecnologías, que en aquella época, eso sería en 1995 o 96, o 90, o un poco más, era raro aquí en España encontrar esas asignaturas. Y entonces había un profesor allí que además llevaba el MIDE, que era el Museo Internacional de Electrografía de Cuenca, que más o menos me enfocó y con sus clases abrí un poco mi espectro hacia lo que son las nuevas tecnologías. Y ahí empecé pues con el Photoshop, el 3D, y a influenciarme de la nueva gráfica artística. Luego salté al MIDE como becario y estuve ahí 2 años y empecé a imprimir esa gráfica con plóteres y impresoras que proporcionaba el MIDE Epson, que les estaban apoyando. Entonces desarrollé ahí mucho la iconografía y me experimenté un poco ahí con las nuevas tecnologías gráficas, a la hora de la gráfica. Y en ese momento empecé ahí un poco a coquetear con la animación, sobre todo el 3D, porque empezaba a incorporar el 3D a la gráfica. También en ese momento me parece que estaba por ahí empezando Velio, la revista Velio, y empecé a mandar pruebas que tenía y de repente pues empezaron a publicar trabajos. Y de ahí en lo sucesivo estuve colaborando más o menos asiduamente hasta el final de la vida editorial de Velio, que se acabó, me parece que 4 o 5 años. Pero proyectar para generar efectos ópticos de volumetría en cosas, o hasta como proyecto personal, hasta este año no le he sacado partida, que he desarrollado una especie de experimento en un videoclip con un colega, y sí que se ha basado todo ese trabajo en proyectar sobre él. Y pues eso, le quitas la piel, se ven los músculos, le transformas en un bicho, le haces viejo, le conviertes en esqueleto o en un animal, y entonces ahí sí que, bueno, es ahora mismo cuando estoy aprovechando las posibilidades de la proyección como videomaco. Como hemos visto a través de los testimonios de experiencias pasadas de los artistas, la evolución y la curva de aprendizaje ha sido un proceso natural en ellos. Pero nos queda formularnos las últimas preguntas. ¿Cuál ha sido el avance de este arte y de las tecnologías? ¿Qué futuro existe para estas destrezas en nuestro país? ¿Existe apoyo por parte de la sociedad y de las instituciones? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones les dejan a las futuras generaciones? Sí, claro, los avances han sido brutales. Yo creo que se habla del año 2007 como un año que de alguna forma, en muchos sentidos, pasó desapercibido, pero que fueron años de profundos cambios tecnológicos que estamos ahora empezando a ver las consecuencias. Fue el año en que empezó Facebook, fue el año en que salió el primer iPhone, fue el año en que empezó Twitter, fue también el año en que toda la tecnología de la comunicación y la tecnología, por ejemplo, también del comercio globalizado, se asentó realmente con una serie de firma de tratados de libre comercio, etcétera. Y a nivel específicamente de las herramientas con las que yo uso en mi trabajo, para mí es inconcebible, me da vértigo pensar que ahora es absolutamente normal para mí tener una pantalla de 95 pulgadas de 4K o trabajar con LEDs flexibles, ¿no?
que puedo darles una forma escultórica. Yo esto no me lo podía haber imaginado hace 10 años, ha sido de vértigo. Y bueno, parte de mi trabajo, parte de la reflexión que hay detrás de mi trabajo tiene que ver con intentar entender y sobre todo procesar estos cambios tecnológicos tan acelerados, como que no nos da tiempo un poco a asimilarlos, a procesarlos, a entenderlos, a asentarlos sobre todo, y quién sabe qué va a ocurrir en los próximos 5 o 6 años, ¿no? El avance, no estoy al día de qué es lo que realmente está pasando. Lo que sí que veo, gente joven y gente que no es tan joven haciendo unos trabajos alucinantes. Eso sí, y además que te da el mundo digital, te da la libertad de expresarte, de crear, es un infinito. Hombre, yo ahora mismo estoy centrado mucho en hacer contenidos y levanto la cabeza al exterior. Aunque aquí está colaborando como socio VJ Spain, y sí que se hace eco de todas esos eventos, esas noticias, a lo mejor se traducen más en festivales, ¿no? Que sí que está creciendo el número de festivales y de convocatorias a nivel ayuntamientos o municipios, como en Salamanca, en Girona y en Toledo, que también hacen anualmente, aunque en el 2012, que estaba colaborando Óscar Testón con VJ Spain, hacían un movidón súper bonito, ahora ha decrecido. Y yo creo en ese nivel, en cuanto a oferta público, ha crecido, yo creo que está creciendo bastante. En cuanto a empresas, pues supongo que sí, pero ya te digo, estoy centrado con orejeras en crear contenidos aquí en la empresa, y muchas veces no tienes tiempo para darte cuenta de lo que está pasando. Yo veo una especie como de división en el arte digital entre lo que es el mundo del arte o el mercado del arte, en el que el arte digital tiene una presencia prácticamente nula, y las aplicaciones comerciales de diseño, incluso de diseño industrial, en arquitectura. A mí mismo me están llegando muchos encargos para espacios públicos, para atrios, para centros comerciales, Entonces veo como una especie como de división tremenda de lo que está ocurriendo en la sociedad y el interés que hay por este tipo de tecnologías, y el mundo del arte, el mercado del arte, que tiende a ser muy conservador, que al final lo que le gusta es lo seguro, una pintura, algo que no cambie tan rápidamente y que es más fácil de coleccionar, ¿no? Eso no quiere decir que por ser más difícil hay que dejar de hacerlo. Y no solamente hay que dejar de hacerlo, sino creo que es importante hacerlo, porque creo que hace falta arte que reflexione sobre estos medios, o utilizando estos medios como herramienta. Creo que sí hay un apoyo. Yo creo que a nivel, o sea, lo importante es el presupuesto, y esto de coste tiene muy poco, porque hoy en día puedes generar cualquier cosa desde casa. Antes, cuando trabajábamos en cine, ya para nosotros era un lujo poder tirar un rollo, 3 minutos de película. Hoy en día te metes en casa durante 6 meses y puedes llegar a crear el tiempo y como tú quieras, sin sobre todo presiones, y siendo tú mismo, y sin tener fechas. Yo creo que lo importante en la creación, sea la que sea, es no tener una fecha cerrada. Ahí es cuando realmente trabajas sin presión, y el problema que yo veo hoy en día en el mundo de la comunicación es la presión en tiempo. En cambio, la gente que genera su contenido con el ordenador, me parece muy complicado a mí a nivel técnico, que yo vengo de un mundo muy analógico, pero me parece que es una maravilla, porque no hay límites. Bueno, para mí es muy difícil hablar del arte digital en España, porque creo que en el futuro
cada vez España como Estado-nación tiene menos relevancia y yo creo que ahora estamos ya tan mezclados, viajamos tanto y bueno, yo creo que se está trascendiendo las fronteras en el impacto de este tipo de medios, ¿no? Yo creo que el futuro que tiene es buenísimo en general, o sea, yo creo que tiene un enorme potencial, es el futuro, está claramente. Yo creo que son herramientas que se están convirtiendo en el día a día de mucha gente. Creo que la programación va a ser el lenguaje del futuro. Se va a enseñar la programación como ya se hace en las escuelas, como se aprende inglés o como se aprende otros idiomas. Y sobre todo, dejar de ser como espectadores, meros espectadores de este entorno digital y convertirnos en creadores de lo electrónico, como con la naturalidad con la que pues trabajamos muchos otros medios, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho futuro. Creo que, pues eso, al poder llevar a la gente a tener una experiencia, yo creo que las instituciones cada vez se van a animar más a poner más presupuesto en todo esto. Y a nivel calidad de artistas, hay unos artistas impresionantes haciendo trabajos. Yo creo que crecerá. Lo que pasa que venimos de, a lo mejor, una cultura que ahora mismo, como lo que estamos diciendo, que sí que parece que se está valorando, pero venimos de una cultura que a lo mejor no lo ha prestado mucha atención y lo tiene tan integrado como a lo mejor lo tienen en el Reino Unido, o lo tienen en Francia o en general fuera de aquí. Que un poco de retraso sí que llevamos, pero yo creo que sí que tiene ahí una curvita que ya nos estamos equiparando con otras, con el resto de países. Bueno, empezaría por lo personal, que creo que es más importante. El consejo personal sería: levántate y vete a trabajar todos los días. Si no hay trabajo, te lo inventas, ya llegará. Yo creo que la diferencia entre las personas que llegan a poder realizar una carrera audiovisual, artística, y los que no, la diferencia fundamental son que algunos insisten día tras día tras día, se presentan, es presentarse a trabajar. Es como aunque no hagas nada todo el día, aunque lo que hagas sea malísimo, aunque te quedes totalmente frustrado, pero te presentas, el día siguiente te levantas y te presentas al trabajo. Eso para mí es una diferencia, ha hecho una diferencia enorme para mí. Aquí estoy yo otras mañanas sin falta, me presento al trabajo, veo qué retos hay, algunos días van muy bien, otros días son un desastre, da igual, el día siguiente me presento. Y a nivel técnico, pues no tener miedo a experimentar con las nuevas herramientas, no dejarse tampoco seducir por ellas. Yo creo que es importante cacharrear, hackear, mezclar lo analógico con lo digital, entender que lo que está ahora, las tecnologías del momento, tienen un legado de otras muchas tecnologías que vinieron antes y de alguna forma unas están escritas sobre las otras, y eso nos da una perspectiva histórica muy interesante sobre la evolución, el legado y también cómo el ser humano se ha relacionado con estas tecnologías en el pasado y ahora también en el futuro. Consejos que le puedo dar a las nuevas generaciones es que sean ellos mismos y que requiere mucho trabajo, mucho encerrarse en sí mismo, y es muy importante tener una historia que contar y seguir un hilo conductor, pero sobre todo es el crear desde uno mismo, desde el corazón. Eso creo que es lo importante. Pues en cuanto a técnicas, que no tengan prejuicios a la hora de estudiar cualquier herramienta y investigar y dedicarle tiempo a investigar o colaborar con gente, a lo mejor metiéndote en foros y interesándote por algún proyecto. Bueno, no sé, en VJ España me parece que tienen foros, pero Stratos está más dirigido a lo mejor a los videojuegos, yo sé, pero hay un mogollón de sitios donde puedes enterarte de proyectos
más o menos altruistas y colaborar. Y de esa colaboración siempre surge aprendizaje, surge contactos y surge, vamos, es un enriquecimiento constante. Y luego pues darse una vuelta por fuera de España para ver lo que está pasando, desde luego. Como hemos podido comprobar, las visiones de futuro en nuestro país para el arte visual digital son más que aceptables, y no podemos sino mirar con ansias todo aquello que está por venir. Nuevas sensaciones, experiencias y tecnologías nos esperan, y quizás, y solo quizás, un futuro muy prometedor como potencia artística, que pueda rendirle honores al pasado artístico de nuestro país.